componentes de una aplicación en Android. En este vídeo vamos a ver cómo una aplicación en Android va a estar compuesta por una serie de componentes que nos van a permitir su construcción. Vamos a presentar brevemente un poco la función de cada uno de estos componentes, entre los que podemos incluir las vistas, los layouts, actividades, servicios, intenciones, fragmentos, receptores de anuncios y proveedores de contenido. Empezamos por las vistas, que es el elemento básico que compone lo que es la interfaz de usuario, por ejemplo, una entrada de texto, como vemos aquí, un botón, una foto, etc. Las vistas van a ser objetos descendientes de la clase View y por tanto vamos a poderlas definirlas mediante código Java. Sin embargo, lo más habitual es utilizar un formato XML para hacer un diseño, ¿vale?, sin necesidad de programar. Estos ficheros XML luego van a ser convertidos, por supuesto, en objetos descendientes de View. Es una forma muy parecida a cómo diseñamos una página web utilizando HTML. El siguiente componente es el layout, que nos permite combinar un conjunto de vistas para formar, por ejemplo, una pantalla de la aplicación. Disponemos de varios tipos de layout según queramos organizar las vistas, una debajo de otra, en forma de cuadrícula, una en relación a otra, etc. Es importante destacar que los layouts también son objetos descendientes de la clase View, por tanto son un tipo de vista específico cuya finalidad es combinar otras vistas. Y al igual que estas vistas, los layouts pueden definirse directamente en código, pero lo habitual es hacerlo mediante código XML. Luego tenemos la actividad. Una actividad o activity en inglés va a ser una de las diferentes pantallas en las que vamos a estructurar nuestra aplicación. Si has usado cualquier aplicación para móvil, sabes que se van pasando por diferentes pantallas. Cada una de estas pantallas es una actividad. Realmente va a ser el elemento básico para estructurar nuestra interfaz de usuario. Van a ser clases en Java también descendientes de activity. Y lo habitual es que hayamos diseñado un layout, como vemos en el ejemplo, para cada una de nuestras actividades. Por tanto, toda actividad suele trabajar siempre con un layout. Luego tenemos los fragments o fragmentos, que es el último elemento relacionado con el interfaz de usuario. Aparece en la versión 3.0 de Android, sobre todo para permitir un diseño más acorde con las tabletas. Cuando aparecieron las tabletas, las primeras aplicaciones móviles parecía como tener una aplicación para móvil en formato gigante, era un diseño bastante poco adecuado. Y se pensó crear fragments que van a ser de alguna manera bloques de interfaz de usuario que vamos a poder combinar. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Imaginemos que queremos hacer un visor de libros, de manera que tenemos un bloque de interfaz de usuario que nos permite seleccionar libros y luego otro bloque, que sería otro fragment, que nos muestra ya el detalle de un libro. Cuando estemos diseñando la aplicación para una tableta, lo que vamos a hacer es crear una actividad, el concepto de actividad no desaparece, que es la pantalla que estamos viendo ahora aquí en la tableta, de forma que añadimos dos fragments, el fragment para ver el listado de libros y el fragment para ver el libro en concreto que está seleccionado. Pero cuando hagamos el diseño para móviles, esto no nos va a caber y lo que vamos a hacer es dos actividades. En la primera actividad pondremos el fragment solamente del listado de libros y cuando cambiemos de actividad a la segunda actividad, en esta pondremos solo el fragment para lo que es el detalle del libro en concreto. Muy bien, pues pasamos a otros componentes, por ejemplo, es el servicio, service en inglés, que nos va a permitir crear un proceso que se ejecuta, no es un proceso exactamente, sino que es un hilo, que se ejecuta detrás, digamos, en un segundo plano, sin una necesidad directa de interacción con el usuario. Es algo parecido a lo que son los demonios en Unix o servicios en Windows, ¿vale? Y vamos a utilizarlo siempre que queramos un código que se ejecute de manera continua y que esté presente aunque el usuario vaya cambiando de actividades. Tenemos el concepto de intención o intent, que va a representar la voluntad de realizar algún tipo de acción concreta, como por ejemplo hacer una llamada de teléfono o visualizar una página web, ¿vale? Es un concepto muy interesante en Android y permite, por ejemplo, desde una intención, lanzar cualquier tipo de componente, como es una actividad, un servicio, enviar un anuncio broadcast o comunicarnos con un
servicio. De manera que cuando nosotros queramos realizar alguna acción, por ejemplo, lanzar una actividad, vamos a poder hacer una intención, digamos, a una actividad de nuestro sistema, que sería una intención, ¿vale?, implícita, o de forma explícita indicar exactamente la clase que queremos lanzar. Bueno, no voy a entrar en los diferentes tipos de intenciones, simplemente que es el mecanismo para lanzar a otros componentes y que pueden ser de nuestra aplicación o puede ser de otra aplicación. Por ejemplo, cuando hacemos una llamada de teléfono desde nuestra aplicación, no es interesante ni sería razonable que interaccionáramos con el teléfono, sino que directamente le decimos al sistema que nos busque una actividad que nos permita realizar esta acción, y el sistema ya elige dentro del conjunto de actividades registradas que son capaces de llamar por teléfono aquella que el usuario suela utilizar para realizar esta acción. Bueno, vamos a pasar a los receptores de anuncios o broadcast receivers, que nos van a permitir reaccionar ante anuncios broadcast que se generen. Anuncios broadcast pueden ser generados por el sistema, como por ejemplo batería baja, o hay una llamada de teléfono entrante, o también pueden ser generados por nuestras propias aplicaciones que pueden crear nuevos anuncios broadcast. De esta forma podemos añadir un receptor de anuncios en nuestra aplicación de manera que cuando hay una llamada entrante se active un código concreto que queremos para lo que nos interese, ¿vale? Es como un mecanismo muy interesante. No disponen de interfaz de usuario los receptores de anuncio, pero desde un receptor de anuncio podemos lanzar una actividad, un servicio, es decir, podemos de alguna manera arrancar otros componentes. Muy bien, para ir acabando tenemos los proveedores de contenido, Content Provider, que es un mecanismo que nos va a permitir compartir datos con otras aplicaciones. Además de una manera bastante segura sin comprometer lo que es la seguridad del sistema de ficheros. No hace falta pues, dejar un fichero que otras aplicaciones puedan acceder, sino que con un proveedor de contenidos vamos a establecer qué información queremos compartir y cuáles son las reglas para poderlas compartir. Además, las consultas se pueden hacer utilizando el lenguaje SQL, que se suele utilizar en bases de datos, por lo tanto, podemos compartir estos datos de una manera bastante flexible. Existe una serie de proveedores de contenidos muy interesantes que ya incorpora el sistema, como puede ser la lista de contactos o el registro de llamadas, que desde nuestra aplicación podemos consultar, si tenemos los permisos correspondientes, por supuesto, para acceder a esta información. Muy bien, pues como conclusiones, comentar que hemos presentado muy brevemente los diferentes componentes que vamos a utilizar a la hora de construir una aplicación en Android, ¿vale? Recordáis que han sido las vistas, los layouts, las actividades, los servicios, las intenciones, fragmentos, receptores de anuncios y proveedores de contenidos. Muchas gracias por tu atención.